Bueno, Sebastián, Daniela, es un gusto poder hablar con ustedes. Igualmente. No solamente porque La Ola es una producción de magnitudes espectaculares, sino también porque con la Coti hemos estado conversando de la película durante horas. Sí, nos costó mucho hacer las preguntas, era como, ¿por qué lado lo agarramos? ¿Cómo lo hacemos? Como todo complejo. Así que felicitaciones. Sí, Gracias. de verdad. Gracias. A nosotros también nos costó mucho hacerla, así Me que imagino. nos sentimos identificados. Sí, no, de hecho por ahí mismo queríamos partir porque esta es una película muy ambiciosa, muy grande, con un ensamble enorme. Yo hago teatro musical, entonces siempre ver como en el bueno. cine representación de los musicales me encanta. Y obviamente sabemos que es al final un desafío gigante trabajar con tanta gente, pero nos preguntábamos si al mismo tiempo hubo algo que a ustedes lo impulsó, ese elemento como de tantas personas, tanto como director como actriz. O sea, el tema mismo pedía lo colectivo, el retrato de lo colectivo, la ola colectiva, si está en el corazón mismo del movimiento en el que la película se inspira libremente y era un factor inevitable del retrato cinematográfico. O sea, la película nunca abandona el punto de vista de Julia, que es el personaje que tan bellamente interpreta a Daniela, pero al mismo tiempo ella está siempre situada en un entorno, a veces rodeada de cientos de personas que miran a la cámara, que se mueven. Entonces, siempre esa cosa de ola colectiva fue parte del asunto. En el guión, con toda irresponsabilidad, nosotros decíamos 200 estudiantes entran al patio central. ¡Pah! Y yo sufría porque yo sabía que yo iba a tener que dirigirlo, pero esa cosa siempre fue central y creo que parte de la emoción que la película atrapa o contiene o quizás a la que la película se refiere tiene que ver con la emoción de lo colectivo, de lo que pasa cuando la gente se pone de acuerdo y actúa unida, para bien, para mal, digamos, pero hay mucho poder ahí. O sea, separados y aislados nos ponemos a ver farándula, pero unidos, la gente se pone a pensar, y hay algo de honrar eso, de un momento excepcional, y al mismo tiempo de retratar también las luces y las sombras de ese proceso. No es una mera oda, es más complicado que eso. Pero sin duda que claro, que el corazón de la película está con las mujeres, pero al mismo tiempo la película intenta darle cabida a todas las voces. Y eso fue algo que lo tuvimos muy presente desde que empezamos a escribir con Manuel Infante, Josefina Fernández y Paloma Sala, digamos. Esto tiene que ser la eclosión de todos los puntos de vista. Pensando tanto, dándolo todo en escena, que eso era algo que daba mucho gusto, como todas las chiques que participaron en los números musicales y en la película en general, pero es que lo daban todo. También había una cosa de mente y alma que siento que se ve muy reflejado en la película, de estar creyendo lo que estamos cantando y bailando. Qué bueno, o sea, la película se movía por una energía que había también. Total, sí, muchos pelos de punta. Qué buena. Bueno, Sebastián, tú eres un director reconocido que ha hecho historia en Chile. De hecho, a mí siempre me gusta ver que en el Museo de la Academia aún está el discurso de la Mujer Fantástica ahí reconocido. Dicho eso, un musical es un animal distinto. Y en una entrevista mencionaste que ustedes aprendieron a hacer esta película como a porrazos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el mayor porrazo que se pegaron y qué lección sacaron de eso? O sea, lo bueno es que los porrazos los pegamos estudiando y preparando la película. Al momento de filmar ya habíamos pasado por todos los peores escenarios posibles y habíamos aprendido a hacer la película que teníamos que hacer. Que además, claro, el musical tiene una dimensión técnica que es extremadamente difícil. Yo creo que es uno de los géneros técnicamente más desafiantes de todos, digamos. Claro. Por el virtuosismo estético que demanda. Y porque son, en general, cuando tienen ese gusto por el esplendor, y por la desmesura, y por el juego, por la maravilla, digamos, que la ola lo tiene, eso significa que todos los departamentos de la película están actuando como un solo cuerpo. O sea, la unión que genera
total. ¿Cachai? Como que si no no funciona. Tienes que, tuvimos que lograr convertirnos en una sola, digamos, Vos. voz Claro. o cuerpo pensante. Sí. Así. Entonces era muy emocionante filmarlo, ver que los números funcionaban y olvidarse de decir corte y gritar o abrazar a alguien. ¿Cachai? Sí. Porque era Qué mágico. tanta la posibilidad de que no funcionara que ver la magia del asunto al momento de filmarla era para ponerse a saltar. O sea, Sí. sí. Yo me acuerdo que, de hecho ahora como durante el día me acordé, que cuando terminamos de grabar Funa, que fue el primer número musical, cuando ya fue como corte finalísimo, el Está número hecho. musical y quedó grabado, yo me puse como a llorar, dije como, no puedo creer que no lo vamos a hacer nunca más, porque Claro. también ese fue el primer número musical que montamos con Ryan, como esa fue la entrada a los ensayos y fue súper significativo, o sea, es un número que tiene mucha fuerza. Y imagino lo ensayaron muchísimo también. Entonces, pues cuando se termina y es Sí, como... Claro. fue súper intenso, súper lindo. Y también como se fue, bueno, con cariño, se va. Pero quedó para siempre igual. Sí. ¿Verdad? ¿Es parecida esa sensación a cuando uno como muestra una obra de teatro? O una muestra, ¿Cuál? porque... Sí, o sea, a mí me pasa que claro, he tenido obras de teatro que sé que esta va a ser la última y que no se va a poder remontar. Y también es un poco como, a mí me pasa lo personal que la última función, un poco en mi cabeza me estoy despidiendo del personaje y de la Claro. escena. Y eso también es mucho más lindo, como esa última función, la gente que también sabe que es la última función. Una energía distinta. Totalmente. Me encanta. Y Daniela, igual que hay como una similitud un poco entre tu personaje y tú, o sea, deben haber varias, pero así como desde lejos, en el sentido de que Julia está en la universidad, también tú sigues en la universidad, si no me equivoco, Sí. y como que ella está en el centro, se ve en el centro de este movimiento muy grande, y tú te ves como protagonista de esta película muy grande. Entonces quería preguntarte como si ha habido, cómo has lidiado con esa presión, pero también con la oportunidad de ser parte de algo tan increíble. Qué buena pregunta. Puedes decir he lidiado pésimo. Claro. Pásame el té. No, creo que a propósito de la presión, bueno, yo siempre estuve muy apoyada en todo el proceso, como creo que sería injusto y no verdadero decir que estuve sola. Estuve apoyada, bueno, por Sebastián, por mis compañeras de escena, por las coach y no puedo negar tampoco a mi familia que cada vez que llegaba cansada como que estaban ahí Claro. conmigo, como vamos Dani, mañana será un día mejor si hoy día sentiste que no lo hiciste tan bien. Mucha comprensión también, mezclada también una exigencia como, o sea, hay que cumplir y cariño y todo junto. Pero sí, fue como un proceso de aprendizaje súper grande, de escucha grupal y personal. Yo me saco el sombrero, porque la Dani hizo esta película a los 20 años. Era la primera vez que hacía algo audiovisual. Se echó al hombro una película grande. Y estando siempre en escena. La película nunca abandona su punto de vista. Pese a que es tan coral, siempre es Julia la que está viviendo el asunto. Entonces, tú ves las hojas de llamado de un rodaje y, pucha, en una película normal, bueno, igual yo hago películas en las que la protagonista en general tiene punto de vista absoluto, protagónico absoluto. Entonces está en todas las hojas de llamado. Siempre está. Y este fue un rodaje en el que la Dani estaba llamada siempre. Entonces, el desgaste, la presión, el aprendizaje, el ser nueva. Bien, Dani. No, pero... You made it. No, pero estuve muy bien dirigida y acompañada, o sea, no, yo no lo hice sola para nada, de hecho siempre lo digo, que el Seba con su dirección tan minuciosa, detallada, sensible, muy humano, fuimos grandes compañeros, somos. Bueno, nosotros también nos sacamos el sombrero. Sí, totalmente. Que quede claro. Bueno, y con la siguiente pregunta, la película muestra cómo surgen distintas visiones del feminismo como dentro del mismo movimiento. Y respecto a eso, como, ¿qué esperan que la audiencia reflexione viendo estas distintas versiones? O sea, distintas visiones, perdón. O sea, creo que la ola es una invitación a pensarnos, a pensar lo que nos pasó, lo que nos está pasando todavía, a partir de las demandas que
que pone sobre la mesa a las mujeres en Mayo Feminista del 18 desde un ángulo distinto. O sea, es como la estrategia del musical es justamente dejar de hablar de modo académico, dejar de hablar de modo político tradicional, dejar de hablar como periodista, dejar de hablar como en el habla común, es hablar desde el total artificio, desde el juego, y caminar la delgada línea entre el esplendor y lo lúdico que el género demanda, con un tema que está profundamente anclado en nuestra realidad local, que las mujeres pusieron sobre la mesa, pero que nos interpeló a todos, y en ese caminar por esa cuerda floja. Y además la película no solo sigue a las mujeres muy de cerca, digamos, con mucha pasión, sino que también le da espacio a todas las otras voces, a las que están en contra, a las que se oponen. Entonces es como un caleidoscopio de opiniones, de ideologías, de máximas, chocando entre sí. Entonces, independientemente del lado del espectro en el que el espectador esté, en algún minuto va a decir, yo pienso eso. Entonces, ese es un poco el ánimo de la película, como convertir un acto de pensamiento a partir de un hecho doloroso, contingente, irresuelto, en una fiesta de cine. Claro. Ese es como su espíritu. Y sobre todo co-crear, coescribir con las mujeres, co-componer con... O sea, fue muy compartida la creación. Poder darse el lujo fue un lujo para todos, eso quiero decir. Poder encontrarnos e inventar esto entre todos. ¿No? Me encanta, buenísimo. Yo les tengo una pregunta un poquito más ligera. Ligera. Porque vamos a hacer una pequeña dinámica. Los cuatro vamos a elegir algún suceso histórico en Chile que les gustaría convertir en un musical. Y si quieren un segundo para pensarlo, les puedo dar mi ejemplo, que no tiene por qué ser un evento social. Yo elegiría, por ejemplo, la carrera del Chino Ríos y le haría una ópera rock. Bien punk, porque obviamente su personalidad lo manda, y haría como un buen musical sobre el Chino Ríos. Medio personaje, así que es súper bueno. Sí. Yo me fui al lado más trágico, pensé como musical de los 33 mineros. Como muy así, bueno, subterráneo, ambientado, como no, lo encontraría muy interesante. Y como tragedia de cada personaje, una balada por cada personaje, no sé. Yo haría un musical del Mayo Feminista el 18. Bueno, buenísimo. Claro. Yo creo que puede Sería salir muy bien. Pero simple, me imagino, ¿no? Sí, pero esa sería mi opción. Está bien. Falto yo. Sí. Uy. Yo haría como algo local, así como no sé, como ese Cristo que se le caía la corona cuando temblaba, como medio eclesiástico, señoras como cantoras como en las ventanas, como no sé, como... Me encanta. Lo veo, sí. Me encanta. Bien, nosotros nos estamos quedando ya sin tiempo, pero para cerrar les queríamos preguntar de todas las letras que tiene esta canción, o sea, este musical, ¿cuál podría ser el lema que tiene La Ola? ¿A partir de las letras? A partir de las letras. Únete. ¿Ok? ¿Y para ti, Daniela? Saca la voz. Bien. Muy bien, me parece. Sí. Bueno, muchísimas gracias por el Gracias tiempo que a ustedes. tenemos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bien.